Bueno, eso sería un largo estudio, digamos, porque hay muchas variables que están ligadas a eso, lo que la fórmula de Piketty denomina la primera ley del capitalismo, y que él documenta tan largamente en su obra, tiene relación en distinguir crecimiento de renta del capital. Esa es la diferencia fundamental que establece. Porque una cosa es cuánto crece el país, 2, 3%, pero otra es la renta que obtiene, qué porcentaje de crecimiento tiene la renta del capital, es decir, cuánto se llevan de ese crecimiento los grandes capitalistas. Y esa es la relación que establece. Y él establece que existe una lógica, ¿no?, que supera siempre la renta del capital 2, 3, 4 veces, ¿no?, dependiendo el momento histórico, al crecimiento económico del país. Hoy día lo que se ha venido a constatar es que había una proyección de crecimiento de 3.5, parece, ¿no?, y que se ha reducido a 2 puntos y algo, ¿ya? Entonces, si significa eso que el crecimiento se ha achicado, también se ha achicado la renta del capital. Pero la renta del capital no va a ser un 2.5, se va a achicar de un 7 u un 8, se va a reducir seguramente a un 6 o un 5. ¿Ya? Esa es la relación, ¿ya? Entonces, el otro crecimiento del país te refiere al crecimiento de del PIB, de lo que se llama la economía real, del PIB y servicios. Sí, la economía real. Lo otro es la renta que se lleva, ¿no?, el especulador. Entonces, esa diferencia es la que está, la que es desigual fundamentalmente. Y eso explica que tengamos un país como este, donde evidentemente que hay que crecer mucho, pero aún aunque se crezca, para poder que haya algo de redistribución, pero aunque se crezca, no se logra superar la matriz desigual, porque evidentemente ese crecimiento es capturado, ¿no?, extractivamente por una élite que lo concentra. Entonces, si eso ocurre en los países que tienen una estructura tributaria más o menos progresiva o justa, o un poco más justa, en Chile evidentemente esa asimetría entre R y G, que es lo que establece, ¿no?, Piketty, es mucho mayor. Y ese es el centro. ¿Qué es lo que pasa? Chile no es un país sobreendeudado. O sea, buena parte de la deuda externa se fue pagando porque Chile se puso, bajo las normas del capitalismo neoliberal, a ser el mejor alumno disciplinado, y por lo tanto hoy día podría endeudarse. No hay problema, porque tiene capacidad de pago, porque tiene una renta minera o una renta de recursos naturales en otros ámbitos que le permitiría salir a pagar esos créditos. Sin embargo, no lo hace porque prefiere tener esa regla de oro de mantenerse bajo un presupuesto que no tiene déficit, ¿ya?, aún que pudiera tenerlo, ¿ya? Entonces, una de las primeras cosas es los condicionantes informales que condicionan la política económica del país. En este caso, Chile está lleno de normas no escritas que precondicionan la gestión de un gobierno, cualquiera sea el que lo asuma, ¿ya?, como esta, por ejemplo, de déficit cero, ¿ya? Otros elementos, por ejemplo, que uno tiene que tener en cuenta, alguien me decía, ¿por qué en Chile nunca se ha creado, por ejemplo, una industria como la Quimantú, para poder publicar libros y hacer más barata la publicación de textos, ¿no? Y obviamente ahí nos encontramos nuevamente con un problema constitucional cuando vemos que el Estado en Chile no puede construir nuevas empresas públicas. En la práctica sí lo puede, ¿no?, porque la Constitución permite, la Constitución del 80, que se crean nuevas empresas públicas. El problema está en la letra chica, que indica que eso debe tener un quórum bastante alto, pero además de eso debe justificarlo. Y en esa justificación, que está regulada por leyes orgánicas constitucionales, presupone que no puede entrar en competencia una nueva empresa pública con el sector privado, porque se presupone el rol subsidiario del Estado. ¿Y qué supone el rol subsidiario del Estado? Que el Estado no interviene en la economía, sino en aquellas áreas en las cuales ningún actor privado tiene acción o incidencia. En este caso existen múltiples empresas editoras. Entonces, si el Estado crea una competencia, vendría a presuponer que sería una empresa desleal, porque vendría apoyo del Estado para desarrollar una actividad pública que ya desarrollan los privados, ¿ya? Y eso es ya un cambio que condiciona, por ejemplo, tan simple como el hecho de no tener una empresa editora pública. Otra cosa, por ejemplo, el último debate que ha surgido después del la última ENADE, o ICARE, en donde los empresarios empezaron a decir que no había que hacer
un proceso constituyente debido a que eso iba a poner en discusión el tema de la propiedad. Y evidentemente que sí, porque yo quisiera leerles lo que decía la Constitución del 25, reformada en el año 67, sobre el derecho de propiedad. Y a ver si nos hace algún ruido, porque es algo que hoy día parece subversivo. Dice el artículo 10, número 10 de la Constitución del año 25, lo siguiente: la ley establecerá el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que permitan asegurar su función social y hacerla accesible a todos. La función social de la propiedad comprende cuanto exijan los intereses generales del Estado, la utilidad y salubridad pública, el mejor aprovechamiento de las fuentes y energías productivas en servicio de la colectividad y la elevación de las condiciones de vida del común de los habitantes. O sea, es el cielo y la tierra respecto a lo que dice hoy la Constitución, que no establece prácticamente mención a hay una función muy absolutamente distinta a la propiedad, que desconoce la función social de la propiedad, y mucho menos aún en relación, por ejemplo, al servicio de la colectividad y la elevación de las condiciones de vida del común de los habitantes. Este artículo de la Constitución del 25 permitió realizar la reforma agraria, permitió lo que hoy celebramos y conmemoramos, la nacionalización de los recursos naturales, porque existía este marco constitucional que lo hacía posible. Hoy no sería posible porque no existe una definición de la propiedad que contemple una posibilidad, por ejemplo, de renacionalizar la minería, tal como se hizo el año 71, ¿no? Entonces, es esto lo que estamos hablando, de esto es el corazón. Y cuando los empresarios dicen que tienen miedo respecto a que un proceso constituyente redefine la propiedad, pues tienen justa razón de tener miedo, deben tener miedo. Y está bien que se asusten, porque eso es lo que debemos discutir. Justamente ese es el contenido básico de lo que un pueblo debe entrar a deliberar respecto a cuál es la función de la propiedad en una sociedad. No es simplemente decir, mire, aquí estamos condenados por el destino y fatal signo histórico a que la propiedad esté delimitada simplemente a un derecho sagrado que nadie puede tocar, porque el propietario es dueño de todo sin responsabilidad sobre lo que posee, que es la vieja noción del individualismo propietario, donde no le debo nada a la sociedad. Y todos sabemos que todo lo que tenemos, todos nosotros, hasta la ropa que tenemos, es fruto de algo que nos han dado los demás. Hemos sido herederos de un conjunto de relaciones familiares, culturales, sociales, que nos hacen herederos colectivos de un patrimonio intangible que nos hace dueños de lo que somos. Y eso es lo que nos hace tener algo en la vida. Hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los vecinos, de los ciudadanos anónimos que contribuyeron con sus esfuerzos a construir una riqueza común, de la cual heredamos lo que somos, lo que tenemos como país, como ciudadanos. ¿Ya? Y eso, por lo tanto, nos obliga a que nuestra propiedad, lo que nosotros tenemos como propietarios legítimos de nuestra casa, de nuestros bienes, de nuestros muebles, devolverlo, o por lo menos de entregarlo en función de un interés común. ¿Ya? Y ese interés común, lo que decía, lo vimos antes, ¿no? León de Witt, que no es un autor socialista, es un autor católico, inicio del siglo XX, lo llamó función social de la propiedad. ¿Y función social de la propiedad qué significa? Que todos los bienes tienen un destino universal. ¿Y qué significa eso? Que las cosas están para que cumplan una función. ¿Ya? Un libro está para ser leído, una casa está para ser habitada, no para que se especule con su propiedad. ¿Ya? Si alguien pervierte la función de una vivienda y la transforma en un piso vacío, una casa vacía, con la cual especula y crea riqueza sin que existiendo familias que están en la calle, pues está pervirtiendo la naturaleza de esa vivienda, que está hecha para ser un techo para alguien que necesita abrigo. Entonces, eso es lo que una constitución democrática debería definir. Entonces, la perversión constitucional antidemocrática es permitir que las cosas se degraden sin que cumplan su función y su destino natural, que debe ser definido por la misma Constitución. Sí. Entonces, y eso pensemos también no solo en viviendas, sino por ejemplo en recursos naturales, o que no están destinados justamente a ser transformados en su función de uso, sino solamente estar
destinados a ser función de cambio, elementos especulativos que nunca van a tener un destino como recurso en beneficio de las personas. Recordemos, por ejemplo, el agua, ¿no? Nosotros en Chile tenemos la única legislación en el mundo que separó agua como de tierra. Y al hacer esa distinción entre agua y tierra, obviamente se creó un mercado especulativo respecto al agua, que está totalmente desgajado de la función del agua como fuente de vida y de riqueza para la irrigación de un determinado lugar, creando un mercado especulativo desnaturalizado. Eso es corrupción. Esa es la corrupción del destino de un acuífero, de un cauce natural de aguas, ¿no? Porque permite que se destrabe esa relación natural. Yo les invito, por ejemplo, a que lean lo que dice hoy el Papa en la última encíclica Laudato Si respecto a eso. Habla justamente de que la perversión es sacar el agua de su función para el riego, para el destino de como bebida, como sustento de la vida, y convertirlo en un mercado especulativo del agua, fuera del destino que ese recurso debe tener para los seres humanos. O sea, bueno, eso es una larga historia, pero yo pondría énfasis en un autor de los que vimos hoy día, que es el mismo John Locke. Que por un lado, John Locke establece que los pueblos tienen derecho a apelar al cielo, llama él, ¿no? Cuando ya ningún recurso humano les ha permitido cambiar su autonomía, su nivel de reconocimiento de sus derechos. Por ese lado es un autor interesante, un autor que amplía la emancipación humana, pero él hizo un giro conceptual muy importante, que no siempre los autores liberales tienen en cuenta, y que es la perversión liberal de la noción de propiedad. ¿Por qué? Porque si uno lee a los autores medievales, a Santo Tomás de Aquino, a los aristotélicos, a los escolásticos, yo soy teólogo, por eso me gusta hacer ese énfasis, siempre van a reconocer que la propiedad era lo que llaman derecho positivo. ¿Y qué quiere decir? Que la propiedad no es un derecho sagrado, sino que es un derecho que surge de la convención entre los seres humanos. ¿Por qué? ¿Por quién era para los Santo Tomás de Aquino, los autores medievales, el dueño de todo? Dios era dueño de todo, dueño absoluto del cielo, la tierra, las estrellas, los ríos, los mares, y se lo entregó a la humanidad, por decirlo así, en comodato. ¿Ya? Nos entregaron la tierra para administrarla, pero no dueños de la tierra. ¿Ya? Entonces, como nos la entregaron en comodato, nos tenemos que poner de acuerdo para ver cómo la vamos a administrar. Entonces Santo Tomás de Aquino dice, bueno, hay gente que es más hábil y que acumula un poco más porque tiene más inteligencia, es más habiloso, hizo un negocio, bueno, pero eso es fruto del azar o fruto de la convención humana. No es natural, no es que Dios le dio a ti más riqueza que a mí, sino que por azares del destino tú tienes más y yo tengo menos. ¿Ya? Y podemos, dice Santo Tomás, redefinir el contrato, porque es un acuerdo. En cambio, John Locke dice lo siguiente, no, la propiedad nace de que yo soy dueño de mí mismo, de mi cuerpo, de mí mismo, absoluto, ¿ya? Y de todo lo que yo con mi acción logro apropiarme, ¿ya? Y eso es un derecho, dice, natural. Entonces, fundamenta bajo las lógicas del derecho natural lo que antes era del derecho positivo. Por lo tanto, la propiedad es sagrada, ¿ya? Y convierte lo que era un libre acuerdo que podemos renegociar, un contrato, en un elemento sagrado. Entonces la propiedad pasó a ser en el capitalismo el nuevo Dios. Algo sagrado que si tú tocas, estás atacando a la persona misma. Y por eso es que hoy día todas las legislaciones, desde el Código Napoleón en adelante, fueron convirtiendo la propiedad en algo que tiene más jerarquía, tiene un rasgo de mayor valía, de mayor protección que la protección de la vida misma. Por eso es que toda la gente reclama por qué este robó un pollo y lo llevaron preso y este otro... Pues yo creo que es un ejercicio que tenemos que empezar a hacer. Yo les recomiendo que busquen, porque todas estas se pueden bajar de internet. Aquí tenemos la Constitución boliviana, la ecuatoriana, la colombiana, la venezolana, porque hay ideas, o sea, ideas
del nuevo constitucionalismo latinoamericano nos van a plantear cosas que son absolutamente fuera de nuestro marco conceptual, porque las hemos olvidado. Porque evidentemente que el neoliberalismo instalado por 40 y tantos años nos ha hecho que nociones como la de la función social de la propiedad o el destino universal de los bienes, que eran pan corriente en los años anteriores al año 70, hoy día sean cosas descabelladas, propias de Marte, cuando es lo propio de todos los ordenamientos constitucionales democráticos. Otra cosa que a mí me parece muy importante, quería leérselas por ejemplo, es que es definir la función de las instituciones ligadas a un derecho. Es decir, cómo se redactan los artículos de la Constitución, desde ahí. Por ejemplo, les voy a leer en la Constitución ecuatoriana la función de las Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional, para ver si estamos hablando de lo mismo o otra cosa. Dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. O sea, estamos en el mundo al revés, ¿ya? ¿Para qué están las Fuerzas Armadas? Para proteger los derechos. O sea, no solamente que acá lo que se dice es que las instituciones resguardan la soberanía, no sé qué. No, acá es el primer, y después se dice que tienen que resguardar los derechos humanos. No, el primer punto, la primera función de las Fuerzas Armadas y la seguridad es proteger los derechos, las libertades y las garantías de los ciudadanos. De hecho, para eso están. Entonces, si uno dice el norte, el fin primario de las Fuerzas Armadas, antes que andar defendiendo o atacando a otro país, es resguardar los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, pues partimos de otro punto, ¿ya? Entonces, cada vez que juzgamos si las Fuerzas Armadas y la Policía están cumpliendo o no su deber, tenemos que remitirnos a la Constitución y decimos, ¿están cumpliendo su misión? Su misión es esa, ¿no? Después podemos ver cómo hacemos todas las medidas, todos los recursos, movilizamos todos los mecanismos para que cumplan esa finalidad. Pero aquí no tenemos clara la finalidad. ¿Cuál es la función en este país de las Fuerzas Armadas? Ser garantes de la Constitución. ¿Y cuál es la Constitución? Lo que estamos hablando es ser garantes de la Constitución. Entonces, ese es el desfase que tenemos en función de la misión que deben cumplir las instituciones. Y siempre sabe defender la propiedad privada. Porque justamente ese es su deber, ser garante de la Constitución. ¿Y cuál es la definición de propiedad que tiene la Constitución? De que es sacrosanta, ilimitada, y sin ninguna función o deber social. Entonces, las Fuerzas Armadas están para otra cosa, ¿no? Entonces estamos hablando de instituciones totalmente distintas, que unas llevan uniforme y otras también, armas y otras también, pero tienen otra función. Yo quiero leerles un texto y quiero que después ustedes me digan, a ver quién lo dijo, a ver quién adivina. Este es el concurso, va a tener premio, el que adivine el autor de la siguiente frase. Dice lo siguiente: soy de los que creen que la generación de una asamblea constituyente por sufragio universal, libre, secreto e informado es el mejor procedimiento para elaborar una nueva constitución democrática. Es el camino propuesto por el Grupo de los 24, por la Alianza Democrática. Convocar a una asamblea constituyente no puede considerarse desdoroso para nadie, ni entraña ningún enjuiciamiento de la Constitución vigente. Es solo aceptar la soberanía del pueblo y abrir el camino más adecuado para que la ejerza. Por algo, el procedimiento de la asamblea constituyente se ha generalizado en el mundo contemporáneo al extremo que el profesor Lowenstein, en su obra La teoría de la Constitución, lo califica como típico del Estado constitucional democrático. Patricio Elwin, en un seminario de agosto del 84, parte con esta tesis. ¿Qué es lo que había? ¿Cuáles son sus antecedentes? El año anterior, Gabriel Valdés también lo había dicho, dijo que el fin de toda transición es llegar a establecer una asamblea constituyente, ¿ya? Y antes de agosto de 80 en el Caupolicán, Rey lo dijo, diciendo que la manera de tener una nueva constitución era una asamblea constituyente porque es lo que corresponde, ¿no? Entonces, toda la tradición, ¿no? Discursiva respecto a la forma como se debe llegar a salir de la trampa, ¿no?
impuesta por un poder de facto, que se arrogó el poder constituyente a partir de 1873, siempre ha remitido a la idea de la constituyente. ¿Ya? El problema es que, párrafo después, esta misma intervención, Elwin dice lo siguiente: yo está bien, yo estoy de acuerdo con la Asamblea Constituyente, pero el problema, queridos amigos, no es de principio, sino de procedimientos, porque yo no tengo la fuerza de hacer que Pinochet desconozca su propia constitución, ni él me puede a mí obligarme a reconocer su constitución. Entonces estamos en un empate catastrófico. Y esto se va a resolver entonces por la fuerza. ¿Y quién tiene la fuerza? Pues ellos. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Tenemos que generar un acuerdo nacional para reformar la constitución desde dentro. Hoy día no tenemos los recursos financieros. Exacto. Entonces, siempre la argumentación, ya sea por la vía de asimetría de poder, hoy día es crisis económica o pseudo crisis económica o reducción del crecimiento, hay una excusa que procedimentalmente posterga el objetivo histórico. Entonces, hay un momento en que uno debe definir, ¿no? Esto se ha ido postergando porque no ha existido voluntad política real de definir los contenidos de fondo. No es un problema formal. Aquí lo que hay es temor a entrar a discutir propiedad, lo que hay es temor a discutir cuál es el régimen jurídico, el régimen modelo de Estado, descentralización, los nudos capilares y centrales que van a definir fundamentalmente los núcleos de conflicto que se deben abordar. Si una sociedad evade esos núcleos de conflicto, pues los seguimos postergando y evidentemente que la sociedad reproduce los conflictos. Porque si no nos damos cuenta, todos los años estamos envueltos en los mismos tipos de conflictos. Educación, salud, vivienda, regiones, pensiones, etc. Y simplemente se maquillan las soluciones sin entrar a enfrentar las discusiones. Bueno, justamente eso es el centro, ¿no? Que el argumento para postergar es que nunca es el momento. O sea, cuando hay dinero no hay momento porque hay asimetría de poder, no hay condiciones políticas. Y si hay condiciones políticas es porque no hay condiciones económicas. Yo no, después lo voy a encontrar, pero me parece muy interesante cómo lo define la Constitución ecuatoriana. Dice que los partidos políticos solo se pueden financiar por dos vías: o sufragio de sus miembros, o financiamiento público bajo estrictas condiciones. Y lo dice la Constitución. Entonces, lo que hoy día se ha abierto, por ejemplo, fue la posibilidad de que los partidos políticos reciban donaciones de las empresas. Por lo tanto, hay una ciudadanía empresarial. Hay un reconocimiento de que las corporaciones tienen entidad como personas naturales y pueden entrar a financiar la política. Entonces, la gran perversión en la actual lógica de funcionamiento del país es que en vez de enfrentar los problemas de corrupción atajando su raíz, operan por medio de la lógica de la legalización de lo corrupto. Entonces, ¿cómo se ha resuelto eso? Yo quisiera recordar que en los últimos 20 años se han constituido ya 4 comisiones asesoras presidenciales sobre corrupción. Lo hizo Frei Ruiz-Tagle después del caso Dávila. Después lo hizo Lagos, el Bob Garte. Lo hizo Bachelet 1 con el caso Chile Deportes. Y esta comisión es la 4ª comisión en 20 años que ha venido a proponer medidas anticorrupción. ¿Cuál es el resultado de cada una de esas comisiones? Es que la conclusión es que ¿cómo se termina la corrupción? ¿Acabando la práctica? No, legalizando la práctica. Es decir, lo que antes era ilegal pasa a ser legal. Y con eso se acabó. Es decir, se legaliza, el caso más brutal fue el de Lagos, ¿no? Con acuerdo con Longueira, donde los aportes empresariales a los partidos políticos son regulados, ¿no? Entonces, simplemente en vez de deslindar y de eliminar el aporte empresarial a los partidos, se les legaliza. Y bueno, por lo tanto, Chile Transparencia Internacional
puede decir que Chile es un país extremadamente poco corrupto porque ya no hay problema. Se legalizó. Si los problemas de corrupción son simplemente problemas de legalidad, obviamente que no hay problema. Los problemas son los países que no lo tienen legalizado. Sí, yo creo que ahí basta analizar esas 4 comisiones que les nombré para ver cómo estaba la situación antes y el post. Y lo que vamos a ver es que lo que se hace es correr la cerca de lo legal para permitir lo que antes era ilegal. Y con eso se resuelven los problemas. Evidentemente yo no quiero decir que eso es lo que propuso la Comisión Engel, que me parece que la mayor parte de buena parte de sus indicaciones son otras. Pero lo que está ocurriendo es esto. Es decir, lo que propuso la Comisión Engel era que se eliminaran el financiamiento empresarial a los partidos, y a las pocas semanas ya vimos que lo que querían es permitir el financiamiento empresarial a los partidos. Entonces, dígame qué es lo que quiero y yo hago lo contrario. ¿Ya? Entonces, la agenda de Engel se transforma en lo inverso, ¿ya? Porque justamente eso es lo que se trata de hacer, de legalizar lo ilegal. Yo soy más de la idea de que hay que mirar a la región y ver que los golpes hoy no son militares, hay golpes hay, pero no militares, ¿no? Digamos, está pasando en Brasil, que puede haber una destitución, o en otros contextos como lo que pasó en Paraguay, un golpe parlamentario, etc. Hay muchas otras maneras de desestabilizar un país, no solamente la función militar. Y finalmente, recordar que yo creo que estamos en un proceso constituyente. Eso es lo que yo creo que me gustaría que ustedes se llevaran para la casa como actitud, más allá de los miedos, porque el miedo paraliza. En cambio, la convicción que tenemos que tener es que esto no lo va a decretar la presidenta en septiembre. El proceso constituyente empezó, yo creo que empezó en 2011. ¿No? Yo creo que ahí hubo un momento en que se tocó fondo y empezó una conciencia general de que los acomodos y los reacuerdos no se pueden resolver en el marco de la actual Constitución, en la medida en que el cambio del LOCE al EGE no era la solución, en la medida en que los acuerdos sobre compensación en las regiones extremas tampoco satisfizo a los actores que estaban involucrados, en la medida en que todas las demandas sociales empiezan a tocar techo, en la medida en que no son posibles de satisfacer en el marco de la actual Constitución, evidencian que hay una carencia que solo se puede resolver en un marco de una nueva Constitución. ¿Qué es lo que eso significa? Perdón, antes tenemos un poquito de tiempo. Yo creo que tenemos la posibilidad hoy día de abrir esa ventanita de oportunidad, pero depende de nosotros, ¿ya? De mostrar que esta ventana de oportunidad nos debe llevar a un proceso donde la ciudadanía sea la que pueda redefinir las reglas del juego. Eso no va a ser una concesión, va a ser un proceso que se va a ser arrancado por parte de la ciudadanía respecto a los poderes establecidos, pero donde hay posibles aliados también. Es decir, hay actores sociales que sin ser, siendo en alguna parte intermediarios o interlocutores de las élites más extractivas y más hegemónicas del país, también sienten que sus propios intereses no están cubiertos. Entonces, yo creo que también hay que identificar esas posibilidades, ¿ya? Aquí hay posibilidades de interlocución con algunos actores que consideran que definitivamente la inestabilidad crónica que vive el país no se puede resolver así y va en contra de sus propios intereses, ¿ya? ¿En qué estás pensando ahora? Por ejemplo, es evidente que la industria de la educación, por ejemplo, está en un punto donde el negocio ya deja de ser rentable. En definitiva, si tú no logras tener un marco de claridad, o si no tú tienes un ciclo en que el costo regular de un ciclo de manifestaciones cronificada, regularizada, año a año, genera enormes pérdidas. Yo estoy pensando, por ejemplo, cuánto pierden hoy día las universidades privadas por lo que ha ocurrido este año en movilizaciones. Enorme, ¿ya? No sé si se logra compensar ese tipo de pérdidas respecto a las utilidades que ellos mismos tienen en cuenta, ¿ya? Entonces hay que pensar ese tipo de cosas. Hoy día hay un punto de la inestabilidad social es tal
en que es necesario avalar a la idea de que Asamblea Constituyente es la carta para renormalizar la convivencia social. ¿Ya? Y eso justamente tiene una enorme posibilidad de crédito, de alianzas sociales, de búsqueda de intereses comunes, más allá de lo que nosotros hoy día podemos aglutinar simplemente desde el campo de los que estamos abajo y que estamos reconociendo esto. Entonces les vamos a entregar a Patricia. Yo les hago llegar, como siempre, cuando está la información en condiciones de enviar, el Power con mucha información que es de gran utilidad. Agradezco una vez más